Bien, mis amados, estamos estudiando Primera de Pedro, empezamos estudiando Primera de Pedro. Quiero que piensen en esto, quiero llevarlo a este momento. En el año más o menos 64 de la era cristiana, en el año 64 después del Señor Jesucristo, uno de los hombres más locos que hubo en el Imperio Romano se llamó Nerón. Y este Nerón, un bello día de eso, se salió a su terraza con disfrazado con ropas como de artista, y se sentó a contemplar una obra que él había hecho. ¿Y cuál era esa obra? Incendió la ciudad. Y como la ciudad fue incendiada, empezó a haber murmuración, se quemó una gran parte de la ciudad, y por causa de ese incendio provocado por Nerón mismo, empezaron a haber murmuraciones, y Nerón, queriendo aplacar las murmuraciones que se decían respecto de él, inculpó a los creyentes, inculpó a los cristianos, y por causa de eso hubo una gran dispersión. Los cristianos judíos tuvieron que salir huyendo. Y donde más fuerte fue la persecución fue en Roma. Pero también Pedro sabe que por causa de esta persecución van a sufrir los que están en otras ciudades. Pedro acababa de salir de la cárcel y lo que hace es, decide alentar a los hermanos. Y entonces para eso, guiado por el Espíritu Santo, escribe estas dos cartas, primera y segunda de Pedro, que es lo que empezamos a estudiar. Una cosa interesante es que Pedro, si ustedes vean, han pasado 30 y tantos años, y Pedro ahora sigue haciendo, lleno del Espíritu Santo y guiado por el Espíritu Santo, Pedro continúa haciendo la obra que Dios le mandó. ¿Se acuerdan cuál era la obra que Dios le mandó? ¿No se acuerdan? ¿Cuál era la obra que Dios le mandó a Pedro? Y que muy bien, mi hermana querida. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces, apacienta mis ovejas. Pedro está aquí apacentando las ovejas. Pedro está mandándoles alimento por escrito a las ovejas. Y no a algunas, sino a la gran mayoría. Entonces, con esto en mente, empecemos a mirar los consejos de Pedro a la iglesia en Primera de Pedro. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Mis hermanos amados, aquí voy a poner como punto 1 y 2, como punto 1 mejor dicho, los versículos 1 y 2. Fíjense cómo le escribe Pablo: expatriados, escogidos. Si Dios me escogió para salvación, Dios me escogió para lo que me resta por vivir. Dios preparó una senda marcada. La Biblia dice que nosotros caminamos por una senda marcada. Amén. Y esa senda es la senda del Evangelio. La senda del Evangelio es gloriosa, es maravillosa. No existe nada que tenga que dé mayor satisfacción a un creyente que estar viviendo y predicando el Evangelio. Es maravilloso cuando vos ves que alguien se convierte, por ejemplo. ¿Sí o no? Es maravilloso cuando alguien que vos conocés se convirtió y vos, creyente, podés ayudarle, podés alimentarlo. Es una cosa bonita, ¿sí o no? Y Pedro lo que está haciendo en este caso es le está diciendo: chicos, sí han sido perseguidos y han sido dispersos, pero acuérdense, ustedes son escogidos. Dios los escogió. Y quiero decirles algo, dice elegidos según la presciencia de Dios. No dice según la presencia. La tendencia es decir según la presencia, no, es según la presciencia. ¿Qué es la presciencia? La presciencia es el conocimiento anticipado que Dios tiene de todas las cosas. Con esto usted tiene que entender: Dios sabe lo que va a pasar, pero también Dios sabe lo que podría pasar. ¿Está aquí? Por eso es que David le consultaba cosas al Señor.
Dios que sabe te escogió. ¿Qué estás viviendo actualmente? ¿Cuál es, cómo estás viviendo actualmente? ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es tu circunstancia? ¿En qué estás centrado? Acuérdense, Pedro está viendo que ellos están en sufrimiento y lo primero que Pedro está pensando es, estos van a empezar a mirar las circunstancias y se van a olvidar de quiénes son. Voy a poner aquí, en toda circunstancia, debemos recordar quiénes somos en el Señor. Dice, voy a poner a los expatriados, dice, no, a los expatriados. Vivimos cada circunstancia entendiendo que hay un propósito de parte de Dios. La mejor manera de que tu corazón no se llene de tristeza, de amargura, de frustración, es en los momentos difíciles, acordate, hay un propósito en esto. Te muestro bíblicamente a alguien que hizo lo mismo, Job. Dice, y en la misma hora le fue quitado a Job hijos, todo lo que tenía. Y en todo esto Job no atribuyó despropósito de parte de Dios. Te muestro otra manera de vivir así. David en toda circunstancia pensaba, no, el Señor es mi luz y mi salvación, Él es mi Dios. Confío en el Dios de Israel, confío en el único Dios que hay. Él entendía quién era su Dios. La segunda cosa que hacía era, pensaba qué Dios había hecho por él. Cuando se levantaron contra mí, ellos tropezaron y cayeron. Y luego David con el corazón lleno del propósito de Dios, decía, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Mi vida está en manos de Dios. ¿Usted entiende eso? ¿Usted vive de esa manera? ¿Vive cada circunstancia entendiendo que hay un propósito de parte de Dios? Pedro les está enseñando, les está recordando quiénes son y que en lo que sucede en sus vidas no hay despropósito. Yo no sé lo que usted esté viviendo ahorita, pero sí sé que si usted es de Cristo, no hay despropósito. Pastor, ¿qué está diciendo? Estoy preso. No importa. Así usted esté preso, siempre usted vive. Si usted es un verdadero hijo de Dios, usted está viviendo bajo el propósito de Dios. Quien lo tiene ahí es el Espíritu Santo. Deje de pelear con el diablo y empiece a orar para que el Señor le muestre lo que está haciendo con usted. No se debilite en medio de la circunstancia. ¿Qué dije yo? No se debilite. Dígale al que está a su lado, fortalézcase, mi hermano. Vivimos cada circunstancia entendiendo que hay un propósito de parte de Dios. Fíjense, sabemos que Dios nos eligió. Esa elección de Dios no es simple y sencillamente, bueno, te voy a escoger, Reader, te escojo, pero ¿para qué me escoges? No, te escojo nomás, pues, para que vos hagas lo que querrás. No, Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Picolín, te escojo. Y Picolín pensó, ay, qué bello, me escogió el Señor, ya, qué lindo. Yo voy a hacer mi vida, me voy a dedicar a tocar en la iglesia y voy a seguir trabajando y ganando dinero. Pero lo que no sabía Picolín es que Dios tenía un propósito. Y estoy ahora viviendo ese propósito. Se pone difícil y toda vez que se pone difícil miro para atrás y digo, no, el Señor me ha traído de por allá. El Señor me salvó. Cuando caigo, cuando mi corazón está pensando iniquidad, o cuando mi corazón se llena de odio, de enojo, de malestar por algo, yo lo primero que hago para tranquilizar mi corazón es pensar, no, hay un propósito de parte de Dios, hay un propósito de parte de Dios. Así que si Él me escogió, Él sabe por qué me metió aquí y Él sabe cómo y cuándo me saca de aquí. Y no solo eso, Él sabrá guiarme respecto de lo que voy a hacer estando aquí. ¿Me dejo entender? Eso debe ser tu pensamiento y el mío en toda circunstancia. Si no pensamos de esa manera, cualquier dificultad va a hacer que nuestro corazón mengue y nos apartemos del Señor. Entonces lo que está haciendo Pedro está diciéndole, chicos, no se olviden, Dios los escogió. ¿Te alegra saber que Dios te escogió? Pero también les está diciendo, acuérdense, el que los conoce de antemano, sabe de antemano lo que van a pasar y los ha escogido con un propósito.
elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Sabemos que Dios nos eligió, sabemos que Dios nos santificó, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Sabemos que hemos sido llamados para obedecer. Te hago una pregunta. ¿Qué se necesita para que una persona obedezca? Sí, la persona puede estar predispuesta, ¿no? Con la voluntad predispuesta, pero necesita algo para poder obedecer. La persona puede orar mucho y puede estar muy arrepentida, pero necesita algo para obedecer. La persona puede creer y puede estarse santificando, etcétera, etcétera, pero necesita algo para obedecer. ¿Cuándo es que alguien obedece? Cuando recibe ¿qué? A ver, un hijo para obedecer a su padre necesita ser hijo o qué necesita. ¿Sabe qué necesita? Instrucciones. No puedo obedecer si no tengo instrucciones. No voy a ser llamado a obedecer si no se me dice lo que voy a hacer. ¿Me dejo entender? Entonces, amados, debemos entender que si hemos sido llamados para obedecer, hay instrucciones y esas instrucciones es la palabra. ¿Está aquí? Por ejemplo, ¿qué instrucción tiene usted como hijo de Dios respecto de las personas que le hacen daño? Ajá, muy bien, eso es obedecer. ¿Cómo sabría, cómo podría obedecer si no supiera que hay que perdonar? ¿No es cierto, mi hermana? Pero porque sabe, porque hay una instrucción de parte de Dios, hay que perdonar, por eso obedecemos y perdonamos. Entonces, escuche, nuestra vida cristiana no la forjamos nosotros. Nuestra vida cristiana es un caminar bajo las reglas del Señor, bajo las órdenes de Él y bajo la guía de Él. Dios tiene sus reglas. Yo no puedo estar en su casa como yo quiera. Yo no puedo estar en la casa de Dios y hacer lo que yo quiera. He sido llamado para obedecer. Dios me escogió en medio de cualquier circunstancia. Él me guarda y he sido llamado para obediencia. La circunstancia no determina mi obediencia. ¿Qué dije yo? No importa cuál sea mi circunstancia, yo obedezco. Pregúntenle a Papachito, ¿hay ocasiones en que no da ganas de obedecer? ¿Sí o no, Papachito? Cuando su mamá le dice algo, a veces uno dice, ¿pero por qué mi madre que no entiende? ¿O no? A mí me pasa eso, yo no sé a usted. Me pasaba cuando era niño. Dice, ¿por qué me tocó esta madre tan perversa? No entiende uno. No entiende uno. Pero también uno sabe que si uno no obedece, cuando uno vuelve a la casa, estará Godzilla. Aunque sea una flacuchenta tu madre, Godzilla está esperándote. Y con la mano atrás, siempre con la mano atrás, ¿no? Como escondiendo algo, ¿no? Y cuando pasa, hermanos amados, hemos sido llamados para obedecer. Hemos sido llamados para obedecer. Ahora, mire lo que dice, gracia y paz os sean multiplicadas, ¿saben? Gracia es capacidad para depender de Dios y obedecer aquello que Él me manda. ¿De dónde saca eso, pastor? Romanos capítulo 6, versículo 14, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque, se los voy a leer mejor, lo estoy parafraseando, pero prefiero... Dice, estaba parafraseando otro versículo. Dice, no reine pues el pecado, versículo 12 de Romanos 6, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la
gracia. ¿Saben lo que está diciendo? Judith, el pecado no puede enseñorearse de ti, el pecado no puede gobernar tu vida. Tú tienes la gracia de Dios. ¿Sabe qué pasa cuando yo le deseo toda la gracia de Dios para ti? Estoy diciendo, deseo que la capacidad de Dios, que Dios te dio para obedecer se haga real en tu vida. La gracia de Dios no solamente me salva de problemas y de dificultades. La gracia de Dios me capacita para atravesar el valle de sombra y de muerte sabiendo que Él me cuida, que Él me protege. ¿Está aquí? Entonces, sabemos que gracia y paz son resultado de la obra de Dios en nosotros. Sé que Dios está obrando en mí cuando vivo una vida de obediencia. No cuando yo digo que soy cristiano, sino cuando mis hechos muestran que soy cristiano. Sé que Dios está obrando en mí cuando aquellas cosas que me eran imposibles de dejar, hoy me son fáciles. Dios está trabajando en mí. Sé que soy cristiano nacido de nuevo, no cuando hago lo que me da la gana, sino cuando obedezco lo que el Espíritu me manda a hacer. Entonces, Pedro les está diciendo, chicos, están en tiempos de dificultad, están en tiempos difíciles, hay persecución, han sido dispersados, pero anhelo y deseo de todo corazón que la gracia, esa capacidad para depender de Dios y la paz de ese depender de Dios les sean multiplicados. ¿Qué es lo mejor que puede ocurrirle a una persona cuando está en problemas? Entender que vive para Dios. Entender que vive para el Señor Jesucristo. Lo más maravilloso, la más preciosa gracia que puede tener una persona es entender, no se trata de mí. Mira lo que te digo, cuando empezás a vivir para Dios, que es la esencia del Evangelio, es fácil sobreponerse a problemas de celos, es fácil sobreponerse a problemas que aparecen en el hogar, infinidad de problemas. Es fácil llevarse bien con los hermanos de la iglesia. Es fácil entender que aunque no hacen lo que yo quiero o no dicen lo que yo quiero que digan, puedo llevarme bien con ellos porque ya no vivo yo para mí. ¿Se acuerdan de Pablo? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es la vida de Cristo en mí. Vivo para Él, mi vida le pertenece a Él. Mi testimonio no es mi testimonio en realidad es Cristo manifestándose a través de mí. De eso se trata tu vida y la mía. Se trata de que de verdad la gracia y la paz del Señor se hagan notorias en nosotros. Y si ustedes se dan cuenta, el único propósito de nosotros haber sido llamados es que nosotros sea forjado Cristo, sea formado Cristo. Que seamos personas maduras con Cristo formado en nuestro corazón y nuestra vida refleja a Cristo. Amén. Entonces, fíjense que en solo este saludo me podría pasar hablando de él toda la mañana. Es importante entender. Entonces, en toda circunstancia debemos recordar quiénes somos en el Señor. Acuérdese quién es usted en el Señor. Piense quién es el Señor en usted. Eso va a provocar que tu corazón y el mío, en medio de cualquier circunstancia, se llene de esperanza. Voy a poner aquí. En toda circunstancia, nuestro corazón se debe llenar de esperanza, sabiendo que de Dios somos. Lo voy a poner de otra manera porque queda muy, sabiendo que de el Señor Jesucristo somos. Versículo 3 en adelante. Mire que dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Para qué? ¿Para qué dice ahí? ¿Para qué nos hizo renacer? ¿Está leyendo conmigo versículo 3? ¿Para qué nos hizo renacer? Para una esperanza viva, mis amados. Una esperanza viva no es una esperanza que se pierde. Una esperanza viva está ahí, latente, algo que está vivo, no se pierde, no se muere, no se extingue. Tu esperanza tiene que ser firme.
Hermano, en cualquier circunstancia, centrate en Dios y esperanzate en Dios. Él está en control, Él sabe qué hacer, Él sabe cuándo hacer, Él tiene sus tiempos y sus sazones. Yo simple y sencillamente creo en Él y espero en Él. De eso se trata. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Siempre acuérdese, si a Cristo lo resucitó de ya muerto, no importa si yo muero, mi vida está en manos del Padre. Amén. Pero usted lo tiene claro. Porque esta es la mejor manera de descubrir, o mejor, esta es la mejor manera de sobrellevar cada dificultad. Un matrimonio tedioso se llena de esperanza porque Cristo está en ese matrimonio. Porque si Cristo está en mí, Cristo está en ese matrimonio. Un negocio que se cae, puedo tener esperanza. Si no es en ese negocio, Dios me va a poner en otro, pero Dios me saca de este problema. Vivimos en esperanza. Oiga, entienda, usted ha sido llamado por Dios. ¿Usted siente en su corazón un llamado de Dios? ¿Cuántos sienten en su corazón un llamado de Dios? Amén. Descanse, descanse. Ya no ande amargándose, duerma. Que la gracia y la paz le sean multiplicadas, que en medio de cualquier circunstancia usted siga obedeciendo a Dios y siga buscando las instrucciones de Dios y siga viviendo esas instrucciones. Dios se encarga de usted y se encarga aún de sus generaciones venideras. Puede usted respirar tranquilo, puede usted caminar en paz, puede usted llenar su corazón de esperanza. Dios está en absoluto control. ¿Usted lo cree? Porque de eso se trata esto. De eso se trata esto. Voy a poner aquí nuestra confianza en la obra o en Dios Padre por medio del Señor Nuestra confianza está en Dios Padre por medio del Señor Jesucristo con la guía del Espíritu Santo. Muéstreme un cristiano, una persona infeliz en esta tierra y le diré con toda seguridad que es un cristiano que se ha olvidado que él es fruto de la obra de Dios Padre en el Señor Jesucristo y por causa de que olvida eso, deja de ser guiado por el Espíritu Santo y piensa a tratar de hacer las cosas a su manera. Pero muéstreme una persona llena de gozo en esta tierra y es una persona que confía en la obra de Dios, sabe que en Cristo Jesús está seguro y entonces puede dejarse guiar por el Espíritu Santo. ¿Está aquí conmigo? Entonces es importante, hermanos amados, saber que en toda circunstancia debemos tener esperanza porque somos del Señor Jesucristo. Nuestra confianza está en Dios Padre. ¿Ya usted pensó, usted ha hecho real en su vida Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios, quítele el mundo y póngale su nombre. En medio de una dificultad, quítele el mundo a ese versículo y póngale su nombre. Porque de tal manera amó Dios a Judith. Oh, suena más personal, ¿no? Porque de tal manera amó Dios a Claudia. Porque de tal manera amó Dios a Osman. De tal manera amó Dios a Ana Beatriz. Y así póngale su nombre. Rosemary, Carlos, cada uno de nosotros, Ríder, cada uno de nosotros. Que dio a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito el nombre del Señor. Dios te ama tanto que dio a su Hijo por ti. Y si Él dio a su Hijo por ti, con toda seguridad, en medio de cualquier circunstancia, Dios está gobernando esa circunstancia. Y tú estás guardado en Dios. Escondida está mi vida en Dios. No le temo al diablo, no le temo a las personas, no, temo a Dios. Pero ese Dios al que temo es el que me guarda y me cuida. Entonces llena mi corazón de esperanza. Pero no solo eso, no es solo que Dios me llamó e hizo su obra en mí. Voy a poner aquí, nuestra confianza está en que tenemos una herencia de parte de Dios. Mire qué dice aquí,
para una herencia incorruptible. De tal manera amó Dios al mundo, Jaime, que dio su Hijo unigénito y juntamente con el Hijo te dio una herencia en el cielo. Y una herencia que no hay manera de corromper. Mi herencia es Cristo mismo y Cristo mismo no se corrompe. ¿Está aquí? No temo, no temo. No, la circunstancia no domina mi vida. No, Cristo domina mi vida. El diablo no me puede tocar, para nada. Cristo es el que me gobierna, Él es el que me guarda, Él es el que murió, Él es el que también resucitó, Él es el que me justificó, pero no solo eso, Él es el que intercede delante del Padre por mí. Una herencia incorruptible. ¿Usted es salvo? Mire, avísese a usted mismo esta mañana, mi salvación no se corrompe. No se corrompe. Pero no solo eso. Mi salvación no se contamina. Mi salvación es incontaminada. ¿Sabe por qué mi salvación no se contamina? Porque mi salvación no depende de mí, mi salvación depende de Cristo. Y Cristo hizo todo perfecto. Perfecto. Mi herencia es que un día estaré en la morada que Dios mismo preparó para mí en su casa. Me voy a abatir por una circunstancia, me voy a abatir por un problemilla de esta tierra, pero si la tierra va a pasar. Mejor vivo mi vida en la esperanza de estar centrado en aquel que dio su vida por mí. Pero además dice, e inmarcesible. Lo que Dios ha hecho por mí a través del Señor Jesucristo no se corrompe, no se contamina y no se marchita. ¿Sabe cuando usted se sienta así? Ay, es que se me han pasado las ganas de Dios y no tengo ganas de buscar al Señor y la verdad es que estoy desanimado o desanimada. Cuando usted esté así, vaya, corra de rodillas y dígale, Señor, hazle recuerdo a mi corazón que esta herencia que tú me diste no se marchita. ¿Sabe de qué está hablando aquí? De perseverancia. Está hablando de perseverar. Hermano, si usted vive en la esperanza de que de verdad usted es salvo, usted tiene esperanza de que toda circunstancia, en toda circunstancia usted es guardado por Dios, de que toda circunstancia es permitida por Dios y de que de toda circunstancia lo guarda, lo cuida, lo protege y lo saca Dios. Amén. ¿Se acuerdan lo que le dijo él a Israel? Él le dijo, yo soy el que te toma de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Cuando pases por las aguas, no te anegarán. Y cuando pases por el fuego, no te quemarás. ¿Sabes qué está diciendo Dios ahí? Oye, sos mío, yo te cuido, sos de mi propiedad. Yo te tomé, yo te escogí, yo te llamé. ¿Usted entiende eso? ¿Usted lo cree? Usted vive de esa manera, pero además de eso, dice, reservada en los cielos para vosotros. ¿Sabe qué es la gloria del creyente? La gloria del creyente es que no importa la circunstancia que yo viva en esta tierra, en realidad yo estoy caminando al cielo, que es donde moraré por toda la eternidad. Y eso es lo maravilloso de ser creyente. Dice, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Sabe lo que está diciendo? Te ves triste, tranquilo, vos has sido salvado por Dios y has sido llamado para alcanzar salvación. Mantenete firme, mantenete en esperanza, mantenete entendiendo esto y gozate y alegrate en esto. Ahora, versículo 6. Nuestra confianza está en que tenemos una herencia de parte de Dios. Nuestra confianza es que lo que Dios da y Él cuida está seguro. Ahora, ¿usted es hijo de Dios? ¿Cuántos aquí son hijos de Dios?
¿Por qué usted es hijo de Dios? ¿Porque usted es bueno? ¿Por qué es hijo de Dios? Porque le ha sido dado el ser hijo de Dios. Y Juan dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre que seamos hechos hijos de Dios. Y luego dice, por eso el mundo no nos conoce, porque tampoco le conoció a Él. Oiga, usted le pertenece a Dios. Usted es salvo porque Dios quiso que usted sea salvo. Usted es salvo porque Dios dio a su Hijo para que usted sea salvo. Ahora, usted es salvo y se mantiene en salvación porque Dios lo cuida. Amén. Con esto, sepa que usted por ser salvo no es exento de los tiempos difíciles. Voy a poner aquí. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Voy a poner aquí, nuestra confianza es que lo que Dios da y Él cuida está seguro. Nos gozamos en la esperanza de que, aunque en el momento presente no vemos, sabemos que Dios está obrando. Hay tantas cosas que la Biblia dice y en este momento no las tengo. Hay tantas cosas que la Biblia dice que Dios me va a dar, pero hasta este momento no me las ha dado todavía. ¿Quiénes se han dado cuenta de eso? ¿Se han dado cuenta de eso, mi hermana? ¿Verdad que hay cosas que la Biblia dice que yo tengo infinidad de cosas, pero todavía no las veo? Pero es que la fe no es lo que yo veo, la fe es certeza, seguridad de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Conversaba con alguien a quien yo amo mucho y que esta persona tiene el corazón muy arraigado en la superfe, en mi lengua está el poder y yo decreto, yo declaro y yo ordeno y tiene una manera muy fuerte de creer en eso. Pero estoy seguro de que el corazón de esta persona sufre momentos de frustración, porque hay ocasiones en que aunque uno hable, zapatee y grite, Dios no va a cambiar la situación. Porque de hecho, quien ha planteado esa situación y quien permite toda situación en el Hijo de Dios es Dios, ¿verdad? Entonces, y me ponía yo a pensar, meditaba un poco, ¿cómo es posible que lo que no es bíblico se arraigue tanto en nuestros corazones? Se arraiga tanto en nuestros corazones. Hermanos amados, recordemos, nuestra vida cristiana no se trata de que yo tengo el poder. Nuestra vida cristiana se trata de que aunque no veo, yo sé que Dios está obrando. Aunque no parece, Dios me va a dar lo que Él prometió. Aunque en el momento presente no veo, no consigo tocar, no consigo palpar aquello que estoy anhelando, sé que Dios lo tiene preparado para mí. ¿Está aquí? Eso es fe. Sigo, dice, la fe se prueba con fuego. Cuando habla de fuego, habla de dificultad. Piensa en esto, la iglesia ha pasado por un momento glorioso. Y ahora de repente se ha incendiado la ciudad y ahora de repente el que incendió la ciudad los está achacando a los cristianos. Y entonces de repente el que incendió la ciudad los está haciendo perseguir, los está usando de chivo expiatorio. El pensamiento de un creyente podría ser, pero ¿cómo es posible que siendo creyente me pase esto a mí, hombre? Cristo, yo estoy predicando tu palabra, no me puede pasar esto a mí. Pedro está para esos corazones que piensan, ¿por qué a mí? Para esos corazones Pedro está escribiendo, no se preocupen, este es un tiempo de prueba y va a pasar. No se preocupen, es un tiempo de prueba, pero aún ustedes están resguardados, aún a pesar de la muerte. No se centren en la circunstancia, esperáncense en Cristo Jesús, porque Él en nosotros es esperanza de gloria.
Dice en el versículo 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Nos gozamos sabiendo que lo que estamos viviendo fue escrito de antemano. El Señor les dijo, oye, de la copa que yo bebo ustedes pueden beber, pero el lugar de honra, sentarse a mi derecha y a mi izquierda, depende del Padre. ¿Sabe lo que les está diciendo Jesús? Yo no puedo garantizarles que se va a hacer todo lo que ustedes quieren porque ustedes son míos. Lo que sí les puedo garantizar es que el Padre tiene un plan perfecto. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Oiga, de usted y de mí Dios tuvo misericordia. ¿Cuántos eran enemigos de Dios aquí? Y nos hizo amigos de Él, ¿verdad? Satanás se rebeló y Dios no tuvo misericordia, lo botó del cielo a Él y a la tercera parte de los ángeles. Todos los que se contaminaron con Satanás, para abajo. No hay esperanza de salvación para ellos. Pero para usted y para mí, sí hubo. ¿Ya pensó? Ok. Hasta ahora hemos visto, en toda circunstancia, debemos recordar quiénes somos en el Señor. La segunda cosa que hemos visto es, en toda circunstancia, nuestro corazón se debe llenar de esperanza, sabiendo que del Señor Jesucristo somos. Y también hemos visto que, o mejor dicho, ahora veremos, ante este conocimiento, ¿cuál va a ser tu actitud y la mía? ¿Cuál va a ser tu actitud y la mía? Vamos a continuar divagando, vamos a continuar en altibajo. Ay, sí, es que el Señor me amaba ayer, pero ahora no me ama. Vamos, sí, yo creía ayer cuando yo tenía plata, pero ahora que estoy yesca ya estoy creyendo que Dios no me ama. ¿Cuál va a ser mi actitud? O voy a entender, oye, Dios ha tomado mi vida y en medio de todas circunstancias, Dios está glorificándose en mí. Dios está forjando el carácter de Cristo. Esa va a ser tu pensamiento y tu esperanza. Porque te quiero decir algo. Si no lo entendemos de esta manera, si yo no tengo la esperanza de que soy salvo y vivo, ay, qué desgracia, ya no soy salvo y no sé qué, el corazón tiende a desanimarse y el diablo va a empezar a traerte y cuando te tenga por acá todo caído, te va a acusar y decir no sirves para nada. Dios no te va a perdonar nunca. Por eso es necesario que tu pensamiento y el mío persevere en Cristo. Debemos perseverar en Cristo. ¿Cómo atravieso las pruebas? ¿Cómo atravieso los tiempos de prueba, los tiempos de dificultades? Los atravieso fortaleciéndome en estas cosas. Primera cosa, soy del Señor. Soy del Señor. Soy del Señor. Y soy del Señor no porque yo decidí, sino porque Él decidió. Él decidió. La segunda cosa, debo vivir en esperanza. No se trata de lo que yo pueda conseguir o de lo que yo pueda hacer. Se trata de lo que Él está haciendo en mí, por mí y para mí. Entonces vivo en esperanza. Pero la tercera cosa que debo recordar, en medio de las circunstancias difíciles, es que es necesario vivir en santidad. Voy a poner aquí. En toda circunstancia, nuestro corazón debe perseverar en santificación. Versículo 13 en adelante. Mire, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Cómo es que hago para vivir en santificación? Hay una palabra ahí que dice esperad. Sed sobrios y esperad. ¿Te pasó alguna vez? Estaban en una charla y vos
metiste tu cuchara y te miran así como bicho raro y ahí vos decís, ay, perdón, no me di cuenta de la charla, pensé que era otra. Yo pensaba que estaban hablando de esto y estaban hablando de esto otro. ¿Te pasó alguna vez? Esa es una persona que no es sobria. Una persona sobria sabe de qué se está hablando. Una persona sobria escucha primero antes de hablar. ¿Está aquí? Conocí una persona que llegaba a los estudios bíblicos lo hacía de broma, obviamente, pero era gracioso. Este hermano llegaba y le tocaba el hombro al que estaba atrás y le decía, ¿de qué se trata para oponerme? No sabía de qué estábamos hablando, pero él ya venía a oponerse. Hay personas que viven de esa manera. Es necesario ser sobrios. Oye, por tanto, sean sobrios. ¿Qué significa ceñir los lomos de vuestro entendimiento? ¿Con qué me ciño los lomos? Con la palabra. Escuchen, ¿y qué sería ceñir los lomos de vuestro entendimiento? No es otra cosa que lo que dice Pablo en Romanos 12. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino renovaos por medio de la transformación de vuestro entendimiento. Mis amados, en toda circunstancia nuestro corazón debe perseverar en santificación. Yo debo pensar, un ratito, yo no voy a empezar a divagar, sino voy a estar seguro de lo que Dios está haciendo, de a qué Dios me ha llamado y de lo que yo tengo que hacer. ¿Qué debo hacer cuando se arma un griterío en mi casa y todo el mundo está peleando? ¿Qué debo hacer? Bien, intentar pacificar, huir, dijo Judith, salirse, dijo. Y es una muy buena cosa huir, pero ¿sabe qué le aconsejo? Huya en el Señor. ¿Está aquí? Póngase a orar ese rato. Clame a Dios para que Él tome control de la situación. Mi carne va a querer tomar control de la situación, pero yo lo que debo hacer es, debo clamar a Dios, Señor, apodérate de mí. Apodérate de mis sentimientos, sensaciones y emociones. Señor, que en este momento yo tenga la actitud que debo tener delante de ti, porque aunque aquí se ha armado una historia terrible, Señor, yo estoy delante de ti y yo vivo en ti, por ti y para ti. Y Señor, aunque aquí parece que tú no estuvieras, tú estás aquí, Señor, yo te temo. Ayúdame. Dame paz, dame entendimiento, te estoy previniendo, porque de aquí a unos días, no pocos días, o no muchos días, mejor dicho, se hace una cena en las casas, una cena que está centrada en el egoísmo de los corazones, una cena donde se adora, entre comillas, el nacimiento de Cristo, pero en realidad se festeja una fiesta que es pagana y donde el que tiene la preeminencia no es el Señor Jesucristo, sino que es Papá Noel. ¿Y por qué será? Escuché un cómico que decía, porque antes en las Navidades uno aguantaba cosas. Y uno por amor de las otras personas soportaba cosas, pero ahora nadie soporta nada. Todos ya llegan predispuestos a pelear. ¿Se han dado cuenta de eso o no? Aprovecho, hermano, no se entre su 24 en regalos y esas cosas. Y no le enseñes, no, pero es que los chicos esperan. Enséñele a su hijo que no se trata de regalarle a él, que Navidad no se trata de él. Enséñele a su hijo que Navidad no es otra cosa que recordar el día en que la gracia de Dios se manifestó a través del nacimiento de un niño. ¿Está aquí? ¿Me estoy dejando entender? Bueno, ¿qué hago en medio de una circunstancia difícil? Se va a presentar una... Mira, no voy a decir el profeta Picolín, pero te estoy advirtiendo hoy, el día de la cena de Navidad van a haber problemas en tu casa. Porque de por sí el ambiente navideño es tenso, ¿sí o no? Es un ambiente tenso, no sabes si le va a gustar el regalo, si no le va a gustar, no sabes qué rato la abuela se va a enojar, no sabes qué rato el marido se va a emborrachar. Así es como pasa, mis hermanos. No sabes qué tal va a estar el chanchito o lo que vayas a comer. No sabes. Pero en todo tiempo el creyente debe encomendarse al Señor y decir, Señor, si hubiera pelea esta noche en mi casa, enséñame a ser santo. Porque yo estoy llamado para santificación, yo no estoy llamado para peleación. Perdónenme, lo inventé el término. Estoy llamado para santificación.
voy a hablar de una manera santa, voy a reaccionar de una manera santa, voy a pasar este tiempo de una manera santa. Y Señor, aunque no es tu cumpleaños y aunque no mandaste a hacerlo, todo el mundo de una manera engañosa quiere festejar tu cumpleaños. Señor, yo festejo todos los días el nacimiento tuyo, pero voy a aprovechar esta situación para reunirme y comer con mi familia. Y el centro no van a ser los regalos, el centro va a ser hablar de ti, recordarte a ti. Y aunque los otros coman para sí, yo comeré para ti. ¿Está aquí todavía? Si eso no es real en tu vida, no eres un cristiano de verdad. Por tanto, ceñid los lomos y esperad por completo. Ceñid los lomos, ceñirse los lomos, acuérdense, en Efesios dice, ceñidos los lomos con la verdad. Mi hermano, cuando usted está atravesando un tiempo difícil, usted tiene que ir a la Biblia, conocer la Biblia, buscar a alguien que le aconseje bíblicamente y sea sobrio, obedezca lo que dice la Biblia, aunque parezca que hacerlo de una manera chueca le va a salir mejor. ¿Está aquí? Eso es ser sobrio. No, yo no me voy a dejar seducir. No, a mí esto, aunque aparenta ser fácil, no me voy a dejar seducir. Voy a hacer las cosas en la actitud correcta. Y dice, y esperad por completo en la gracia que os traerá. Voy a poner aquí. Vivimos haciendo lo que dice la palabra. Vivimos esperando lo que Dios irá a hacer. Voy a poner aquí, vivimos sabiendo que Cristo será manifestado en y a través de la circunstancia. El Señor se va a manifestar, el Señor se está manifestando a través y en medio de la circunstancia. Seguimos, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Voy a poner aquí, no vivimos basados en sentimientos, sensaciones y emociones. No vivimos basados en eso. Usted no vive basado en eso. Usted vive basado en lo que Dios dice. Ay, siento que ahorita Dios no me ama. No importa, Él dijo que te amaba con amor eterno. ¿Estás aquí? Siento que Dios no me oye. No importa, Él dijo, clama a mí. Y es porque tenía predisposición de oírte. Ay, siento que nunca me van a solucionar mi problema. No importa, pide. Él dijo, pide. Hazlo. Él dijo, toca, toca. Él dijo, busca, busca. Obedece. Vivimos nuestra vida no basados en lo que siento. Ay, es que me emocioné. No. Vivo basado en lo que dice Dios en su palabra. Si Dios dice que Él me cuida, Él me cuida. Si Dios dice que Él se encarga de mis enemigos, Él se encarga de mis enemigos. Si Dios dice que en medio de una prueba no me voy a quemar, Dios sabe lo que hace. Aunque Él está quemando las escorias y el que te queme las escorias duele, ¿verdad? Como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes tenía. Tengo 4 minutos para explicar esto, así que no me pregunten nada. Sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos de vez en cuando. En toda vuestra manera de vivir, en toda vuestra manera de vivir. No, yo entro a la cancha y me pateo y nos golpeamos y así es el fútbol. No, señores. El fútbol cristiano es diferente. No, es que yo siempre he jugado básquet y el básquet deja codazo y yo por eso codeo. Pero cuando salgo de la cancha nos seguimos amando. No existe. La Biblia dice, ser santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Está bien? ¿Se entendió? No venga con hacerle daño a alguien y cuando es descubierto decir, era jugando. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Qué maravilloso saber que Dios murió por mí. Qué maravilloso saber que Dios me está cuidando. Qué maravilloso entender que en cualquier circunstancia estoy completamente protegido por Dios. Pero también qué maravilloso saber que Dios murió para que yo sea santo como Él es santo.
Y Él resucitó en santidad perfecta. Versículo 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. No vivimos basados en sentimientos, sensaciones y emociones. Vivimos buscando santidad constantemente. ¿Sí o no que da ganas de meterse en las marchas ahora? ¿Sí o no que da ganas de defendernos, no? Hay que orar, hay que orar. Ore mucho, ore mucho, ore mucho. Si el Espíritu Santo quiere que usted vaya a marchar, vaya, porque el Espíritu lo va a guardar estando ahí. Pero asegúrese de no hacer nada que el Espíritu Santo no le mande a hacer. ¿Está aquí? Vivimos buscando santidad constantemente. Voy a ir a la fiesta de mi colegio, a la fiesta de las promociones. Sí, el Espíritu le está guiando a ir, porque si no le está guiando, mejor no vaya. Porque si el Espíritu no le está guiando, quien lo está guiando es Satanás, y Satanás allá va a hacer de las suyas con usted, y luego usted se va a sentir mal y no va a hallar cómo reaccionar, no se va a animar a acercarse a Dios otra vez, y el diablo, teniéndolo ahí en pecado, lo va a acusar y usted se va a sentir mal. ¿Está aquí? Tengo una buena noticia que darle. Si de repente ya lo hizo, pídale perdón a Dios. Dios es amplio en perdonar. Y vuelva otra vez al cobijo del Padre. Porque Cristo está santo, porque yo soy santo. Versículo 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en todo el tiempo, en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Nuestra santidad está basada en dependencia y confianza en y de Él. Yo no soy santo porque soy mucho tipo, no, soy santo cuando dependo del Señor Jesucristo, cuando dependo de Dios el Padre y cuando hago lo que Él me manda hacer. ¿Está aquí? No trate de ser santo para buscar a Dios, busque a Dios para que Dios lo haga santo. No trate de, ay, voy a dejar esto y recién lo busco, no. Ay, voy a solucionar el problema y después busco a Dios. No, venga a la iglesia, solucione sus problemas. Abra su boca si ofendió a alguien, pida perdón. Si le ofendieron, decida perdonar. Ame incondicionalmente. Si falló, diga fallé, me equivoqué, perdóname. No es malo fallar, no es malo equivocarse. Lo que es malo es no reconocer que me equivoqué y vivir tapando y escondiendo y no sé qué. ¿Está aquí? Dependa de Dios. Si Dios le dijo, hacelo de este modo, hágalo del modo que Dios le mandó. Eso hará que usted pueda salir de todas circunstancias y vivir en la esperanza de que, oye, un ratito, Dios está conmigo. Mi trabajo es santificarme. De mente y de corazón y de hechos. Yo tengo que santificarme. El trabajo de Dios es cuidarme y preparar lugar para mí allá en el cielo. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no simiente de corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Ok. Nuestra santidad está basada en dependencia y confianza de Él. Nos santificamos amando en el amor de Cristo. ¿Cómo es el amor de Cristo? Ágape. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se envanece. Fíjese que toda vez que usted deja ese amor, empiezan los problemas y usted deja la santidad. Usted se enoja, se raya, empieza a hablar de los otros, vive amargado, vive sufrido. Pero cuando usted basa su vida en el amor de Cristo, su corazón se llena de paz. Y finalmente, nos santificamos no confiando en obra de hombres. De hecho, la primera obra de hombre en la cual no confío es la obra de yo mismo como hombre.
La gran mayoría de nosotros fuimos o somos sabios en nuestra propia opinión. ¿Sí o no? Yo sé lo que yo quiero, yo sé lo que yo deseo y hasta sé lo que Dios quiere para mí y yo lo hago así, y yo lo hago así. Mi hermano amado, todo lo que el hombre tiene como gloria es como hierba. Todo lo que usted puede conseguir por usted mismo es como hierba. La hierba se seca. Se seca. Dice, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Ahora, versículo 25 y con esto cierra el capítulo. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Nos santificamos no confiando en obra de hombres. Y finalmente nos santificamos en obediencia y dependencia de las instrucciones que Dios nos ha dado a través de su palabra. Mis hermanos amados, necesitamos obedecer y depender de lo que Dios dice. Necesitamos, es importantísimo. Tu vida y la mía dependen de eso. Necesitamos vivir en dependencia. Deje de solucionar las cosas a su manera. Empiece a solucionar las cosas según la palabra. Deje de actuar de acuerdo a lo que usted piensa. Actúe de acuerdo a lo que la palabra dice. Y de verdad usted va a empezar a ver el fruto de usted ser un verdadero creyente. Amén. 3 cosas vimos hoy. La primera es, en toda circunstancia debemos recordar quiénes somos en el Señor. La segunda cosa es, en toda circunstancia nuestro corazón se debe llenar de esperanza, sabiendo que del Señor Jesucristo somos. La tercera es, en toda circunstancia nuestro corazón debe perseverar en santificación. ¿Preguntas hasta ahí? Sí, hay desayuno y hay cumpleaños. Así que oremos y vámonos para el salón. Padre, gracias por recordar a nuestro corazón estas cosas, Señor. El anhelo de mi corazón es que tu Espíritu Santo me haya usado para que el corazón de mis hermanos comprendan esto. El anhelo de mi corazón es, Señor, que tú quites todo lo que sea humano de esta exposición y permanezca en el corazón de mis hermanos aquello que es tuyo. Señor, permítenos entender esto y vivir esto. Siento como que mis hermanos estuvieran ausentes en este momento, los veo pensando tal vez en otras cosas, o quizás es tu Espíritu Santo que está obrando y que nos tiene pensativos, analizándonos. Señor, como quiera que sea, tu palabra ha sido lanzada esta mañana, cumple el propósito por el cual ha sido lanzada. Señor, tu palabra para unos es salvación y vida eterna, para otros es condenación. El clamor de mi corazón es que aquel que haya escuchado tu palabra esta mañana proceda a salvación. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Y quiero pedirte, Señor, por el pastor Elías y la hermana Nilsa. Quiero pedirte, Señor, por Pablo James, por Jeff Mills. Quiero pedirte por Pablo Choi, por el pastor Elías, el coreano. Quiero pedirte, Señor, por el pastor Juan Carlos Sáenz. Quiero pedirte, Señor, por Jeff Mills. Quiero pedirte por Javier Solís, por Roberto Imbelloni. Quiero pedirte, Señor, por Juan Bernardo. Quiero pedirte por Pepe Rocha. Quiero pedirte por mi hermano Sergio Sarabia, el pastor Sergio Sarabia. Quiero pedirte por cada pastor sobre la faz de la tierra, Señor. Suplicarte que nos guíes a la verdad y suplicarte que nuestro corazón permanezca en la verdad. Señor, sea tu palabra bendita, llenando nuestros corazones y cambiando nuestras vidas para gloria tuya. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.